10:56 de la mañana y esta música nos indica que ha llegado el momento de la datita musical. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va, señora? ¿Todo bien? Bien, ¿y usted? Bienvenido, bienvenida. No, bienvenido usted. Muchas gracias. Ay, qué elegancia la nuestra para hablar, por favor. Dios. Ay, no, gracias a vos. No, a vos. No, porque una tacita de café y esas cosas, bla. No, a vos. Eso. Che, comentarazo de Juan Oliveto en el chat. Extrañaba saber qué había detrás de ese dato. Me gusta. Me gustó. Me gusta. Escúchame, hablando de datos, Sí. Vamos a hablar de un caso muy particular, lo voy a dividir en diferentes partecitas, el hecho en realidad. Vamos a empezar hablando de el señor Allen Klein. No tenés idea quién es. No. Bueno, Allen Klein fue el primer, uno de los primeros managers de los Rolling Stones, ¿sí? Ajá. Tipo muy importante para fines de los 60 y principios de los 70 del rock internacional. Un tipo que se fue haciendo camino, ¿no? Hasta llegar a ser el último manager de los Beatles. ¿Sí? Bien, sí. Me sonaba, o sea, no es que no tenía ni idea quién era, un poquito me sonaba y era de ahí, está bien. La historia cuenta, ¿no? Que los Rolling lo conocen a mediados del 66, ¿sí? En un momento en que ellos estaban buscando un manager nuevo, cambiando un poco la forma de ver sus cosas. Y lo conoce Mick Jagger, que impresionado con las ideas que le cuenta Mick Jagger. Y en ese contexto lo contratan, ¿no? Duró poco la relación entre Klein y los Rolling Stones porque se dieron cuenta que había un par de números que no cerraban. Opa. ¿Sí? Por lo cual en los 70 decidieron demandarlo al señor Klein en medio como en forma de venganza. Él empieza a largar compilados de los Rolling Stones con pésima calidad. ¿Sí? Hasta que en el 71 un juez lo obliga a dejar de hacer eso y decide sacarlo de todas las ganancias del grupo de los Rolling Stones, de los discos que se vendieron entre el 66 y el 70. ¿Sí? Un divino, Allen Klein. En ese recorrido con los Rolling, ¿sí? Los Rolling graban Rock and Roll Circus junto con John Lennon y ahí conoce al señor John Lennon. Ahí vamos uniendo las historias, ¿no? Bien, ahí se van encontrando. ¿Qué pasa? En el 67 fallece Brian Epstein, el famoso y el mítico manager de los Beatles, y Lennon le dice, che, ya sé que nosotros no estamos de gira, no estamos tocando, pero nos viene bien alguno para tener ciertas relaciones con la discográfica. En ese momento Apple estaba medio en crisis y bueno, dale, lo meten a laburar con ellos, no sin antes que Paul McCartney diga, este chabón no me gusta. No me cae, le veo algo raro. Le veo algo raro, le dice a sus compañeros sobre este. De hecho, firman el contrato con él, pero Paul McCartney no lo firma. Se ve la foto donde están firmando un contrato. Él simula que lo firma, pero Paul McCartney decide no firmar el contrato con él. ¿Sí? ¿Y entonces? ¿Qué pasa? Bueno, los Beatles, como dije, en ese contexto no estaban tocando, solamente estaban alguien que le haga la relación con la discográfica y con los estudios de grabación, básicamente. Logra algo bueno, que es que consigue recuperar las pistas de Get Back de los Beatles para que sean de vuelta propiedad de la banda. Y en ese contexto es que, bueno, se separan los Beatles, ¿no? Claro. Y él termina trabajando... Claro, termina trabajando con Lennon y con el señor George Harrison, ¿sí? George Harrison lo contrata, ¿sí? Para ayudarlo a armar el concierto por Bangladesh, ¿sí? Un concierto enorme que hizo Harrison, donde además de que pasaron artistas como Bob Dylan, el Ravi Shankar, Jefferson Airplane, un montón de artistas en el año 72, realmente enorme, ¿eh? Todo para recaudar fondos para Bangladesh. Una locura la cantidad de plata que se había recaudado. ¿Qué pasa? Esa plata nunca llegó a Bangladesh. Nunca se supo cuánto se quedó el querido Klein y cuánto llegó realmente. Un chantún. Bueno, un chantún divino. En ese contexto también, en ese mambo de esos años 70, en el año 1970, en noviembre, George Harrison saca este disco hermoso. Se llama All Things Must Pass, ¿sí? Me van a matar varios con lo que voy a decir, pero es el mejor disco de un Beatle post-Beatle para mí. ¿Sí? Menos mal que no está Maldonado de acá. Sí, pero es un discazo increíble, la verdad es un disco doble, uno de los primeros discos vinilos triples que salió en la historia. Un disco que a mí personalmente realmente me fascina de pe a pa, todo lo que suena, cómo suena, lo que canta Harrison, me parece hermoso. Y en ese contexto él empieza a trabajar también, como dije antes, con este señor Klein, ¿no? Sale el disco, explota todo y hay un tema, ¿sí? Que es el primer número uno de un Beatle después de la separación, que es My Sweet Lord. Conocidísimo tema de George Harrison. Pero que poco tiempo después de que salga recibe una demanda, ¿sí? Una demanda por plagio.
No. Una de las primeras grandes demandas por plagio en la historia es a este tema, ¿sí? El plagio, dicen que es con respecto a esta canción que voy a poner ahora, que se llama He's So Fine. Sí, la conozco. Quienes cantan son The Chiffons, ¿sí? Una banda de fines del 60 también, de principios de los 60, perdón. El autor original es Ronnie Mack, ¿sí? Que al momento de presentar el plagio ya había fallecido. ¿Sí? O sea, no lo presenta él, el Claro. plagio. Tampoco lo presentan las Chiffons, que lo habían grabado en el 63 y ya se habían separado. Quien lo presenta es Bright Tunes Music Corp, que era la discográfica, ¿sí? De las Chiffons. Que dicen, che, este tema se parece a este otro, quiero parte de las ganancias. Clásico. ¿Qué pasó en el medio? ¿Sí? Esta discográfica, ¿sí? Estaba en quiebra, ¿sí? Bright Tunes Music Corp estaba perdiendo mucha plata. Manotazo de ahogado. Manotazo ahogado, exactamente. Hablando de ahogados por quinto día consecutivo. Hablando de ahogados por quinto días consecutivos, después le explicaremos a la gente por qué decimos eso. Y en ese contexto es que le hacen el juicio a George Harrison y acá empieza una disputa legal muy rara. Sí, ¿por qué? Se hace la presentación de juicio en el 72, si no me equivoco, no, 71. En ese mundo legal, George Harrison y Klein van y hablan con la discográfica y le dicen, che, les ofrecemos tanta guita. Les dicen, che, está buenísimo, dale, pero nunca se presentan a firmar el arreglo. ¿Sí? ¿Qué pasa? A las 2 semanas que pasa esto, presentan la bancarrota en Estados Unidos, la discográfica. Bueno, ya fue. Todo el mundo dijo, se quebró la discográfica, no va a pasar nada, el juicio va a quedar en ninguna. Por las dudas, Klein le dice a Harrison, che, ¿querés que compre yo la discográfica? Y nos olvidamos del tema. Harrison le dice, no, para que ya están en quiebra, deja, va a ser un quilombo al pedo, le dice. Bueno, pasaron 5 años, ¿sí? Hasta que se volvió a abrir el juicio de repente. ¿Qué pasa? Aparecen de vuelta las demandas y empieza a funcionar el juicio, que se dividió en 2 partes, ¿sí? La primera parte, que era la de la culpabilidad, ¿sí? Saber si Harrison era o no culpable de plagiar el tema de las Chiffons, o si la verdad era una estupidez, ¿no? El 31 de agosto del año 75, perdón, dicen, el señor Harrison plagió inconscientemente esta canción. Oh, yo. Plagio inconsciente. Plagio inconsciente. Entonces, sí. ¿es culpable o no es culpable? Porque es plagio, pero es inconsciente. Según el juez de Estados Unidos, era culpable, ¿sí? Según el jurado, no. El jurado dijo que la canción... Panas de los Beatles. Sí, anda a decirle que no es George Harrison, no igual. Déjate joder. Pero bueno, en ese recorrido, viste, del juicio, George Harrison había explicado que la canción él la compuso en mediados de los 60, cuando salía de una conferencia de prensa de los Beatles, un poco abrumado por la situación, se fue al baño y empezó a escribir la canción. La guardó, porque en los Beatles mucho no cabían estas canciones medio krishnas, como él se puede decir, ¿no? Hay como amor y paz, meditación, hinduistas, como eran de George Harrison, que este disco, Los Más Paz, tiene un montón de eso, un montonazo. Y entonces él dijo que de ahí la sacó. La verdad es que si uno escucha las dos, yo voy a poner de vuelta las dos, ¿sí? Esta, He's So Fine. Hay ciertas diferencias en tonalidad, ya de por sí, y hay ciertas diferencias en ritmos, como que bueno, te suenan. Pero hay plagios mucho más grandes en la historia de la música que estos dos. Esto me parece que no. Pero bueno, y acá es donde la historia se pone más turbia. ¿Por qué? Porque de repente termina el juicio, pasa un año más hasta que definen el monto, ¿sí? En esos momentos, obviamente, los montos que te voy a leer ahora, que son casi irrisorios para esta época, era $1,5 millones de dólares. En ese momento $1,5 millones de dólares es un montón de plata, pero esa era la plata que George Harrison le tenía que pagar a la discográfica. ¿Qué pasa? En el 73-74 George Harrison ya se había peleado completamente con Klein. De hecho, lo había demandado judicialmente por el concierto de Bangladesh. Klein ya no tenía lugar en ningún mundo musical para trabajar, porque todos sabían que era un chanta. Cuenta la historia de que una vez John Lennon lo fue a visitar de imprevisto a las oficinas y encontró un vacío legal en las finanzas de Lennon increíble, que no podía explicar dónde estaba la plata de Lennon. Claro. ¿Sí? Había roto todo contrato con Klein. Lennon le hizo una demanda judicial, obviamente también a Klein. Todo el mundo terminó el juicio. Y cuando George Harrison va a pagar a la discográfica Bright Corp el juicio, ¿con quién se encuentra? ¿Con este sujeto? Con Allen Klein. Había comprado la discográfica y el que había revivido el juicio
había sido Había Glenn Klein. sido él, hijo de yuta. Y la guita se la termina quedando él, así todo el... Voy a decir algo terrible, pero mirá que tiene un aire a Sergio Massa. ¿No? Yo decía, tenía Mirá, un aire, boludo, re parecido. tiene un aire a Ringo Bonavena para mí. También. Es como si le pones una face up Sí, a Ringo con Massa y queda esto. sí. Ahí sí, está. sí, total. Y en ese juego de judicial, Harrison apela. 20 años pasaron, ¿sí? Poco antes que Harrison muera, para que la justicia de Estados Unidos le dé la derecha a Harrison y determine que no era plagio, pero que igual iba a repartir las regalías, sí, en dos maneras diferentes. Para los descendientes de los compositores y las Chiefers, iban a computar todas las regalías fuera de Estados Unidos e Inglaterra, y para George Harrison todas las que fueran dentro de Estados Unidos e Inglaterra. Y así se termina una historia judicial increíble con un traidor increíble como era el señor Klein, que le cagó un montón de plata a los Beatles, a George Harrison, a Lennon, a los Rolling Stones y a cuántos músicos pasaron por fines de los 60 y principios de los 70. Traidores de la música si los hay. Tremendo, Santi, muchas gracias. No, por favor, no estoy escuchando igual un temón, ¿sí? De este disco de George Harrison, se llama Al fin más paz. No voy a poner más porque me aburre un montón, ya lo conozco un montón. Así que se llama What's Is Life, que es un tema hermoso. Ok.